El polvo dorado de la pista de carreras aún flotaba en el aire cuando Andrés Mendoza se estrelló contra la pared del establo privado. El fuerte golpe asustó a los caballos cercanos, pero a él no le importó su pánico. Sus ojos, usualmente fríos como las aguas quietas de una piscina vacía, ahora estaban llenos de rabia. Acababa de ver a su preciado caballo, Rayo, tropezar en la recta final de una carrera importante. «Animal inútil», gritó Andrés mientras caminaba de un lado a otro. Su traje italiano, perfectamente hecho a la medida, ahora estaba arrugado por el estrés, algo que no combinaba con su expresión furiosa. Su cabello, siempre bien peinado, comenzó a desordenarse, y gotas de sudor resbalaban por su frente, mezclándose con el polvo de la pista. Roberto, el mozo de cuadra más veterano, observó con tristeza. Tras 30 años cuidando caballos de carreras, nunca había visto tanta crueldad. Semanas atrás había notado que algo andaba mal con Rayo, el caballo cojeaba ligeramente después de los entrenamientos. Pero cuando intentó advertir a la administración, lo silenciaron con rudeza. «Ese señor Mendoza», dijo Peterson, el administrador, con la voz temblorosa al entrar al establo. Era un hombre que siempre se doblaba fácilmente ante la voluntad de sus superiores. «La pérdida fue significativa, pero podemos recuperarnos la próxima temporada. Rayo sigue siendo uno de los mejores». «Y cállate», espetó Andrés, girando hacia Peterson con furia. «¿Tienes idea de cuánto dinero perdí hoy? No sabes nada». Sus palabras furiosas fueron interrumpidas por una risa histérica en el exterior. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas que solían traer paz después de un largo día de carreras. Pero para Andrés, no había paz, solo una oscura decisión formándose en su mente. Rayo, aún jadeando tras la carrera, era bañado por un joven mozo de cuadra. A pesar de su brillante pelaje negro, los ojos del caballo, normalmente vivos, parecían nublados por el dolor. Rayo era un campeón con más de 15 victorias y un valor de millones, pero para Andrés, en ese momento, no valía nada. Andrés se acercó a Rayo y la tensión en el establo creció. Se detuvo un momento, como si fuera a acariciar el hocico del caballo, como lo había hecho tantas veces antes. Pero en su lugar, dijo fríamente, «Llévense a ese perdedor al desierto. Entiérrenlo en la arena. Dejen solo su cabeza fuera. Que muera lentamente, como se lo merece. Es una orden». Un profundo silencio cayó sobre el establo. Nadie se atrevió a hablar. El miedo a perder sus trabajos era más fuerte que cualquier compasión que sintieran por Rayo. Uno a uno, los empleados bajaron la mirada, sintiéndose culpables por no intervenir. Andrés ajustó su corbata, recuperando la compostura. «Peterson, asegúrate de que se haga hoy y lo suficientemente lejos para que nadie lo encuentre». Dicho esto, salió del establo, dejando atrás no solo a un caballo condenado, sino también el último rastro de humanidad en su corazón. Mientras tanto, en el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, a solo 20 kilómetros del lujoso rancho Los Mendoza, el joven Miguel ya estaba despierto, con sus preocupados ojos marrones fijos en la ventana. Su perro, Totó, había escapado la noche anterior, probablemente persiguiendo algo. El niño de 12 años no había dormido bien, angustiado por su mejor amigo perdido en el desierto. «Miguel, el café está en la mesa», llamó su madre, doña Clara, desde la cocina. El aroma del café recién hecho y el pan dulce normalmente le abrían el apetito, pero esa mañana solo podía pensar en encontrar a Totó. En la cocina, vio a sus padres. Juan, su padre, tenía una mirada distante, una que llevaba desde que perdió su trabajo en el rancho. Durante 15 años, él y Clara habían sido los mejores cuidadores de caballos en la zona, hasta que Andrés Mendoza modernizó el rancho y reemplazó a los trabajadores calificados por máquinas y mano de obra más barata. «Toma un poco de leche antes de irte, hijo», insistió Clara, sabiendo que estaba decidido a encontrar a su perro. Su cabello había empezado a encanecer por el estrés de los últimos años. Juan levantó la vista del viejo periódico que leía por tercera vez. «Ten cuidado, hijo. Lleva suficiente agua y no te alejes demasiado. Si no encuentras a Totó antes del mediodía, regresa», le advirtió. Miguel partió, conociendo bien el desierto. Tras 2 horas de caminata, notó algo extraño, huellas frescas de neumáticos en la arena que conducían a una zona remota del desierto. Intrigado y esperanzado, decidió seguirlas, preocupado por Totó y preguntándose qué había llevado a vehículos a ese lugar. Mientras caminaba, escuchó un sonido bajo, casi como un gemido,
arrastrado por el viento. Miguel se detuvo, tratando de localizar el origen. No era el ladrido de Totó, sino algo que le heló la sangre. Subió una pequeña colina de arena y, al llegar a la cima, su corazón casi se detuvo. Allí, parcialmente enterrado en la arena, yacía uno de los caballos más hermosos que había visto en su vida. Su majestuoso pelaje negro aún brillaba, a pesar de estar cubierto de arena y sudor. Lo único que se veía del caballo sobre la arena era su cabeza, erguida en la desesperación. Miguel reconoció de inmediato a Rayo, el caballo campeón que había admirado desde la valla del rancho, soñando con montar una criatura tan magnífica algún día. Se acercó lentamente, hablándole con suavidad, tal como sus padres le habían enseñado. Tranquilo, campeón. Estoy aquí para ayudarte, le dijo con dulzura, ofreciéndole agua de su cantimplora. El caballo bebió con desesperación, como si no hubiera probado agua en mucho tiempo. ¿Quién te hizo esto?, murmuró Miguel, con lágrimas llenando sus ojos. Olvidó por completo su búsqueda de Totó, la urgencia de la situación de Rayo se apoderó de él. Resiste, campeón. Iré por ayuda, te lo prometo. Miguel corrió más rápido de lo que jamás había corrido. Sus pulmones ardían y sus piernas dolían, pero no podía detenerse, no con la imagen de aquel hermoso caballo enterrado vivo en su mente. Mientras el sol subía en el cielo, finalmente avistó las primeras casas de San Miguel de Allende. «¡Ayuda!», gritó al llegar a la plaza principal del pueblo, donde la gente descansaba bajo la sombra de grandes árboles. «Si necesitamos ayuda, hay un caballo enterrado en el desierto, es Rayo, del rancho Los Mendoza, solo tiene la cabeza fuera de la arena». Los pobladores lo miraron, inseguros. «Por favor, morirá si no hacemos algo», suplicó Miguel, sintiendo como la frustración y las lágrimas se mezclaban en sus ojos. Don Pedro, un hombre de 70 años con una vieja camioneta Ford, fue el primero en hablar. «Mi camioneta puede atravesar el desierto y tengo herramientas en la parte trasera». Los padres de Miguel, Juan y Clara, corrieron hacia él al escuchar lo sucedido. «¿Por qué no nos llamaste primero?», dijo Clara, abrazando a su hijo con fuerza. «Vayamos rápido», agregó Juan, decidido. Sabía que se necesitaban manos expertas para salvar al caballo. «¿Estás seguro de que era Rayo?», preguntó María en voz baja mientras se preparaban para partir. «Sí, tenemos que darnos prisa». Los vehículos arrancaron en caravana, levantando polvo en el camino de tierra. Miguel apenas podía quedarse quieto en la parte trasera de la camioneta. Había prometido a Rayo que regresaría, y estaba decidido a cumplir su promesa. Tampoco podía olvidar a Totó, quien seguía perdido en el desierto. 2 vidas dependían de él, y no los defraudaría. Cuando llegaron al lugar donde Rayo estaba enterrado, el corazón de Miguel se encogió. Rayo seguía vivo, pero lucía cansado y débil. El caballo relinchó débilmente al ver a Miguel y a los demás llegar con ayuda. Juan saltó de la camioneta incluso antes de que se detuviera. Nada lo había preparado para la escena ante sus ojos. «Tenemos que actuar rápido, pero con cuidado. Un solo movimiento en falso y podríamos lastimarlo más», dijo. María comenzó a grabar la escena con su teléfono para documentar la crueldad animal. Clara susurró: «Esto es horrible», mientras tomaba fotos de las huellas de llantas y del estado de Rayo. Juan examinó a Rayo de cerca. La arena a su alrededor estaba compacta, lo que dificultaba cavar para sacarlo. «Necesitamos hacer una pendiente suave para que pueda salir», instruyó. «Miguel, quédate cerca de la cabeza de Rayo. Confía en ti». Miguel asintió y le ofreció pequeños sorbos de agua a Rayo mientras le susurraba palabras de consuelo. «Todo está bien, campeón. Estamos aquí para salvarte. Eres fuerte, puedes lograrlo». Juan notó algo extraño en la pata trasera de Rayo. «Parece una vieja lesión que no sanó bien», dijo. Justo cuando estaban terminando de desenterrar las patas delanteras del caballo, escucharon un ladrido familiar. «Totó», gritó Miguel con alegría al ver a su perro corriendo hacia ellos. El mestizo estaba sucio y cansado, pero a salvo. Miguel abrazó con fuerza a Totó, con lágrimas de alivio en sus ojos. Sintió que el destino había unido ambas búsquedas de una manera extraña. Después de recibir agua y caricias, Totó se quedó al lado de Rayo, como si quisiera ayudar. Tras más de 2 horas de trabajo duro, finalmente crearon un camino seguro para que Rayo pudiera salir. «Ahora viene la parte más delicada», dijo Juan. «Está débil y asustado.
Necesitamos sostenerlo mientras intenta levantarse. Usaron cuerdas para ayudar a estabilizar al caballo. Miguel permaneció cerca de Rayo, manteniendo el contacto visual. Vamos, campeón, tú puedes hacerlo, estamos todos aquí para ti. María seguía grabando, capturando el momento en que Rayo, a pesar de estar exhausto y herido, levantó la cabeza con dignidad, mostrando que su espíritu no estaba roto. Esto mostrará al mundo lo que pasó aquí, dijo María con las manos temblorosas de emoción al filmar el momento en que Rayo finalmente se puso de pie. Juan se arrodilló junto a Rayo, su ojo clínico para los caballos detectando la lesión en su pata. Mientras limpiaba suavemente la inflamación, María continuó grabando y preguntó, Juan, ¿estás diciendo que alguien sabía sobre esta lesión? Sí, respondió él, limpiando con toallas húmedas el pelaje de Rayo. Sintió un dolor agudo en el corazón. Por eso había tropezado en la carrera el día anterior, no había sido su culpa. Pobre animal, había estado sufriendo todo ese tiempo. Exactamente, confirmó Juan, esforzándose por ponerse de pie. Y apuesto a que sé quien dio la orden para esto, dijo el doctor Ricardo, un profesional que siempre había sido íntegro, pero que últimamente había cedido ante la presión del joven Mendoza. La última vez que Juan lo vio, parecía angustiado, como si cargara un peso demasiado grande. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó doña Cefa, repartiendo agua y pan dulce a los rescatistas. No podemos llevarnos un caballo así al pueblo. Vendrán tras Miguel, añadió. Miguel, que estaba distraído jugando con la placa de identificación en el cuello de Rayo, de repente habló. Aquí hay algo grabado en la parte trasera. Parece un número de teléfono. El grupo guardó silencio mientras Juan marcaba el número. Después de 3 tonos, una voz cansada respondió. Juan puso el altavoz. Sí, doctor. Lo encontramos enterrado en el desierto, pero usted y yo sabemos que esta historia comenzó mucho antes, dijo Juan. María levantó el teléfono para captar mejor la conversación. La historia estaba creciendo y ella sabía que esto era solo el principio. A medida que avanzaba la tarde, llegaron las primeras patrullas de la policía ambiental. María había alertado a las autoridades en cuanto los videos se hicieron virales en las redes sociales. El doctor Ricardo también iba en camino, trayendo consigo una carpeta con documentos para respaldar sus acusaciones contra Andrés Mendoza. El equipo veterinario especializado ya viene en camino, informó al sargento Rodríguez después de inspeccionar la escena. Pero necesitamos documentar todo antes de mover al animal. Esto es un delito ambiental grave. Hoy estoy muy orgullosa de ti, hijo, dijo Clara abrazando a Miguel. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti. Antes de que Miguel pudiera responder, una nube de polvo apareció en el horizonte, señalando la llegada de más vehículos. El primero en detenerse fue un auto de lujo, y de él bajó un hombre de mediana edad con una bata blanca impecable, el doctor Ricardo. Detrás de él, una furgoneta llena de equipo veterinario y un equipo listo para rescatar animales grandes. El veterinario caminó directamente hacia Rayo, sus ojos llenándose de lágrimas al ver al pobre animal. Lo siento mucho, campeón, susurró el doctor Ricardo, acariciando suavemente el cuello del caballo. Luego sacó un montón de documentos. Aquí están todos los resultados originales de las pruebas que demostraban la lesión, los informes que me obligaron a falsificar, dijo. Y aquí hay una grabadora con todas las conversaciones con Andrés, donde me amenazó y admitió saber sobre la lesión. Andrés Mendoza había descubierto la lesión 3 semanas antes de la carrera, explicó el doctor Ricardo. Pero había hecho apuestas enormes. Me obligó a medicar a Rayo con dosis peligrosas de antiinflamatorios. Cuando intenté negarme, me amenazó con arruinar mi carrera. Dijo que su familia tenía el poder para impedir que trabajara en cualquier parte del país. Mientras el equipo veterinario comenzaba a preparar a Rayo para su traslado, una joven veterinaria, la doctora Paula, confirmó el diagnóstico de Juan. Esta lesión es grave y antigua. Es un milagro que haya aguantado tanto, dijo. María, siempre alerta como periodista, murmuró, esta historia se ha difundido más rápido de lo que pensamos. Un helicóptero de la familia Mendoza aterrizó a lo lejos, levantando arena. De él bajaron 3 hombres, Andrés Mendoza, su padre Ricardo Mendoza y un abogado de aspecto severo. Quiten esas cámaras de aquí, gritó Andrés mientras se acercaba al grupo. Este caballo es de mi propiedad, están cometiendo un crimen. Justo cuando Andrés se acercó, Totó, el perro que había ayudado a encontrar al caballo, dio un paso adelante, gruñendo protectoramente hacia el hombre.
Miguel corrió a sujetar a Totó, pero el perro se mantuvo firme junto a Rayo. Clara intentó jalar a Miguel hacia atrás, pero él se mantuvo firme. Ya no es tuyo, gritó Miguel con valentía. Perdiste ese derecho cuando intentaste matarlo. Ricardo Mendoza, quien había estado observando la escena con una expresión fría, frunció el ceño ante la acusación. Su mirada recorrió la zona, tomando nota de las huellas en la arena, los oficiales de policía, las cámaras de prensa y el veterinario con su pila de documentos. El sargento Rodríguez, aprovechando el momento, se acercó con su uniforme impecable. Señor Mendoza, tenemos suficiente evidencia de maltrato animal, documentos veterinarios falsificados y obstrucción de la justicia. Su hijo será llevado a la estación a declarar. María intervino, sosteniendo su celular. Esto se está convirtiendo en un escándalo nacional. Los videos se difundirán, sin importar las órdenes que dé. El veterinario, tembloroso pero decidido, levantó su grabadora. Tengo todo grabado, señor Mendoza. Todas las amenazas, todas las órdenes de medicar ilegalmente al caballo. Tengo pruebas de cómo arruinó vidas, incluida la mía. Juan agregó en voz alta, de cómo arruinó las vidas de decenas de familias cuando automatizó el rancho. Ahora sabemos el resultado: animales maltratados, documentos falsificados, vidas en peligro. María dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos, incrédula. Un profundo silencio cayó sobre el desierto. El sol poniente pintaba el cielo de un rojo intenso, como si la propia naturaleza reflejara el drama que se estaba desarrollando. La noche comenzaba a caer cuando la policía se marchó, llevándose a Andrés Mendoza esposado después de que intentara atacar al doctor Ricardo. Esto solo empeoró la situación, convirtiendo un momento ya intenso en un espectáculo aún mayor para las cámaras de prensa. Ricardo Mendoza permaneció inmóvil, su imponente figura ahora ligeramente encorvada bajo el peso de lo que estaba ocurriendo. Sus ojos no se apartaron de Rayo, quien ya estaba recibiendo sus primeros tratamientos por parte del equipo veterinario. El empresario asintió sin realmente pensar, firmando los documentos. Por primera vez en su vida, el hombre que había construido un imperio parecía perdido, como si todo su poder e influencia se hubieran convertido en arena, escurriéndose entre sus dedos. Miguel, que aún no se había alejado de Rayo, observaba todo con una mezcla de preocupación y esperanza. Clara intentó convencer a su hijo de que regresaran a casa, pero Miguel se mantuvo firme en su decisión de quedarse con el caballo hasta el final del día. María seguía documentando todo, pero ahora su atención estaba en algo aún más sorprendente. Su teléfono no paraba de recibir mensajes de otros periodistas e investigadores. Ricardo Mendoza cerró los ojos por un momento, como si cada palabra lo hiriera. Cuando los abrió, su mirada había cambiado. Lo sabía, dijo con voz ronca. Siempre supe que Andrés tenía problemas, pero preferí ignorarlos, taparlos con dinero, proteger la reputación de la familia. El doctor Ricardo, que organizaba sus documentos para entregarlos a las autoridades, de repente levantó la vista. El vendaval murmuró, refiriéndose a otro caballo famoso que había desaparecido 2 años antes, y la tempestad, que había desaparecido el año pasado. Ricardo Mendoza no respondió de inmediato. Andrés los vendió en secreto a otros países después de lesionarlos en los establos, admitió. ¿Puedo ir con él?, preguntó Miguel, con los ojos suplicantes. Miró entre sus padres y la joven veterinaria. Tú y tus padres me enseñaron algo hoy que intenté inculcarle a mi hijo toda su vida, carácter, dijo el empresario. Quiero ofrecerles no dinero, sino una oportunidad. Una oportunidad para convertir esta tragedia en algo bueno. Ricardo Mendoza respiró hondo antes de continuar, como si las palabras que estaba a punto de decir pudieran cambiar el futuro de todos e incluso redimir algunos de sus propios errores. Clara jadeó, y Juan frunció el ceño, sin saber qué pensar. ¿Por qué ahora? Miguel, que seguía acariciando suavemente el cuello de Rayo, miró al empresario con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿De verdad va a ayudar a salvar a otros caballos? María, todavía filmando, no pudo contener su curiosidad. Señor Mendoza, ¿cómo reaccionará la gente ante esta decisión? Pero antes de que el empresario pudiera responder, la doctora Paula interrumpió con suavidad. Tenemos que trasladar a Rayo ahora. Su temperatura está empezando a subir. Miguel subió a la ambulancia veterinaria con Rayo y Totó, quien se negó a dejar a su nuevo amigo. Ricardo Mendoza comenzó a explicar sus planes a Juan, Clara y María. Quiero hacer esto bien, te dijo.
Vamos a crear una fundación legalmente reconocida. Ustedes tendrán el control total del santuario, con un fondo permanente para mantenerlo. Recontrataremos a los antiguos trabajadores, iniciaremos programas para ayudar a caballos traumatizados e incluso trabajaremos con escuelas locales en proyectos sociales. No hay problema con eso, ya averigüé que Andrés llevaba registros detallados de los caballos que lastimó. Los rastrearemos y los compraremos si es necesario. Y hay más, he descubierto que hay otros caballos en riesgo en ranchos de todo el país, personas que, como yo, cerraron los ojos por demasiado tiempo. María tomó rápidamente una nota en su teléfono. Esto podría convertirse en una red nacional de protección para caballos de carrera, pensó. Juan, que había estado callado por un rato, finalmente habló. Tenemos que asegurarnos de que haya buenos contratos y documentación clara. No podemos arriesgar el futuro de las familias que dependen de este trabajo. En la clínica veterinaria, Rayo recibió la atención que necesitaba para recuperarse. Miguel pasó toda la noche junto a él, durmiendo en una silla improvisada, mientras Totó permanecía a sus pies. La doctora Paula observó con admiración cómo el niño se mantenía tan cerca del caballo, alejándose solo cuando el equipo médico lo necesitaba. A la mañana siguiente, Juan y Clara llegaron, y la veterinaria les explicó la condición de Rayo. La lesión en su pata trasera es grave pero tratable con fisioterapia y tiempo. Puede recuperarse. Miguel, quien había estado fingiendo estar distraído con Totó, sintió un fuerte dolor en el corazón. Se acercó a Rayo, que ahora descansaba más tranquilo gracias a la medicación. No importa, campeón. No tienes que demostrarle nada a nadie, le susurró. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo Mendoza tenía una tensa reunión con su equipo legal. Las noticias sobre Andrés habían inundado los medios, y las investigaciones mostraban un patrón de comportamiento perturbador que llevaba años ocurriendo. Los documentos para la fundación están listos, informó el señor Martínez, el nuevo abogado. El fondo inicial será suficiente para garantizar las operaciones del santuario durante décadas. Ahora debemos centrarnos en la parte más delicada, la transición de liderazgo. Ricardo asintió, mirando por la ventana hacia la ciudad. Quiero que todo se haga con total transparencia. Nada de acuerdos turbios. Ya he tenido suficiente de eso en una vida. En San de Allende, la noticia de que el rancho se convertiría en un santuario se difundió rápidamente. Extrabajadores comenzaron a reunirse en la plaza del pueblo, emocionados por la posibilidad de volver a los trabajos que amaban. María, aún recibiendo llamadas de grandes medios de comunicación, organizaba sus notas para una serie de reportajes especiales. No se trata solo de salvar caballos, les decía a sus fuentes. Se trata de darle una nueva oportunidad a Rayo. Empezaremos con hidroterapia y, cuando baje la hinchazón, introduciremos ejercicios controlados. Juan sonrió con orgullo ante la idea de su hijo. Es un gran plan, Miguel. Se lo sugeriré al señor Mendoza cuando nos reunamos para discutir las reformas. 3 semanas pasaron rápidamente, y el rancho Mendoza, que antes era un símbolo de competencia, se estaba transformando en un santuario de esperanza. Los antiguos establos estaban siendo rediseñados para dar más espacio y comodidad a los caballos. Las pistas se estaban adaptando para convertirse en áreas de recuperación. Miguel visitaba a Rayo todos los días en la clínica, observando de cerca cada pequeña mejoría. El caballo mostraba un progreso sorprendente, especialmente en las sesiones de hidroterapia, donde demostraba una increíble determinación. Es asombroso cómo vuelve a confiar, comentó la doctora Paula, observando a Miguel guiar suavemente a Rayo por la piscina. Los caballos que han pasado por un trauma suelen tardar mucho más en volver a conectar con los humanos. En el recién nombrado Santuario Nuevos Horizontes, Juan trabajaba incansablemente en las renovaciones, guiando a los extrabajadores, quienes ahora tenían un nuevo propósito. Miren esto, les mostró a un grupo de jinetes, señalando una mesa con planos. Cada área está diseñada para un tipo específico de rehabilitación. Aquí haremos fisioterapia, y allá estarán los pastizales para el ejercicio libre. Sonrió, señalando un dibujo del nuevo centro de hidroterapia que el señor Mendoza había aprobado. Clara se encargó de organizar los registros de los caballos que comenzaban a ser rescatados. La transformación estaba en pleno apogeo. El rancho Mendoza se estaba convirtiendo en un lugar de esperanza y sanación, tanto para los caballos como para las personas. Cada día, una nueva pila de carpetas crecía en su escritorio. Cada una contaba una historia de sufrimiento,
pero también contenía la esperanza de un final feliz. Acabo de recibir la confirmación, anunció María al entrar en la sala de reuniones. Juan estaba en medio de una discusión sobre proyectos cuando ella interrumpió con noticias emocionantes. Que el vendaval llega la próxima semana desde Uruguay. Y hay más, encontramos a la tempestad en un rancho en Paraguay. María se había convertido en una presencia constante en el santuario, documentando cada etapa de la transformación de los caballos. Apenas levantó la vista de su cámara mientras Ricardo Mendoza, un empresario que alguna vez fue despiadado, ahora hablaba con verdadera preocupación. Esto será una historia increíble, reflexionó. Una red internacional de rescate de caballos de carrera, como un acto de crueldad, llevó a una revolución en el cuidado animal. Semana tras semana, Ricardo visitaba el santuario para supervisar el progreso. Parecía un hombre diferente, reflexivo, comprometido y genuinamente interesado tanto en los caballos como en las personas que los ayudaban. He recibido 3 nuevas solicitudes de propietarios de ranchos, compartió durante una visita. Quieren donar caballos que ya no pueden competir. Parece que nuestra iniciativa está cambiando mentes. Pero no todas las noticias serán buenas. Andrés, quien una vez fue una estrella en ascenso en el mundo de las carreras, ahora enfrentaba serios cargos, no solo por maltrato animal, sino también por fraude en apuestas y falsificación de documentos. Su comportamiento errático en la corte solo reforzaba la necesidad de que recibiera ayuda profesional. Es difícil creer cuánto ha cambiado todo en solo 3 semanas, reflexionó Miguel. Estaba sentado en la hierba junto a Rayo, disfrutando de un descanso del tratamiento. El caballo se había convertido en la mascota no oficial de la clínica, siempre vigilando a su amigo humano. El día del traslado de Rayo al santuario Nuevos Horizontes llegó con gran expectación. Una multitud se reunió en las puertas del rancho recién renovado. Pancartas de bienvenida decoraban la entrada, y cámaras de varios medios captaban el momento histórico. Miguel apenas había dormido la noche anterior, demasiado ansioso por el gran día de Rayo. Pasó horas preparando el nuevo hogar del caballo, un área espaciosa con acceso directo a los pastizales y cerca del nuevo centro de hidroterapia. Juan supervisaba los últimos detalles cuando el sonido de motores llenó el aire. El convoy había llegado. Al frente venía la ambulancia veterinaria, seguida de 2 autos de apoyo. Los doctores Ricardo y Paula habían insistido en escoltar personalmente a Rayo para asegurarse de que todo saliera bien. En el momento en que se abrieron las puertas de la ambulancia, decenas de cámaras hicieron clic. Rayo salió, su pelaje negro brillando bajo el sol de la mañana. 3 semanas de cuidados intensivos habían dado resultados sorprendentes. Aunque aún tenía una ligera cojera, sus ojos brillaban con confianza y su postura volvía a ser orgullosa. Miguel y Juan lo guiaron con suavidad. Necesita tomarse su tiempo, les recordó la doctora Paula. Déjenlo adaptarse. Miguel susurró, bienvenido a tu nuevo hogar, campeón. Cuando llegaron al área especial de Rayo, una figura familiar los esperaba. Roberto, el antiguo mozo de establo que había intentado advertirle sobre la lesión de Rayo, estaba allí, con lágrimas en los ojos. Perdóname por no haber hecho más para protegerte, murmuró Roberto, con la voz cargada de emoción. Pero ahora, por fin, estás a salvo. María, siempre tomando fotos y notas, se volvió hacia Ricardo. Convertiste una tragedia en esperanza. Esto inspirará a muchas personas. Justo en ese momento, como si quisiera marcar la ocasión, Rayo dio sus primeros pasos por sí mismo, avanzando hacia la verde hierba que lo esperaba. Su cojera no hacía nada para disminuir su fuerza y dignidad. Pasaron 6 meses y Nuevos Horizontes se había transformado en un paraíso para caballos rescatados. Docenas de animales no solo recuperaban su salud, sino que también aprendían a confiar en los humanos nuevamente. Esa mañana, el santuario se preparaba para un evento especial, la llegada de su 20º caballo rescatado. El día también marcaba un hito para Miguel, quien se graduaba del primer programa de tratamiento equino para jóvenes aprendices. Era un curso diseñado por Juan y Clara para entrenar a la nueva generación de cuidadores. Miguel ajustó su credencial de identificación, con las manos temblorosas por la emoción. No puedo creer que lo logré. A su lado, Rayo, ya completamente recuperado, pastaba en paz. Como siempre, Toto estaba cerca, su leal guardián. El santuario había crecido más de lo esperado. Las antiguas instalaciones de carreras habían sido reemplazadas por amplios y acogedores espacios. El centro de hidroterapia, ahora en pleno funcionamiento,
Ayudaba no solo a los caballos del santuario, sino también a animales heridos de toda la región. Tu trabajo con Rayo se ha convertido en un ejemplo nacional, dijo María, terminando un reportaje sobre el proyecto. Otros ranchos están cambiando sus prácticas después de ver lo que es posible. Incluso Andrés Mendoza mostraba signos de cambio. Después de meses de terapia y de hacer voluntariado en refugios de animales, comenzaba a demostrar un verdadero remordimiento. Su padre, Ricardo, se mantenía firme, la familia estaba por encima de los negocios. Pidió visitar el santuario, reveló Ricardo a Juan y Clara. Quiere ver lo que construimos aquí, más que nada, quiere pedir perdón. Esa tarde, Nuevos Horizontes recibió a su nuevo residente, Tempestad, finalmente rescatado de Paraguay. El antiguo campeón llegó nervioso y desconfiado. Pero, para sorpresa de todos, Rayo fue el primero en acercarse a él, como si entendiera exactamente por lo que había pasado. Es increíble cómo se comunican, observó la doctora Paula. Ahora, al frente de un equipo veterinario permanente en el santuario, había visto muchas transformaciones, pero la de Rayo era la más notable. Se ha convertido en un embajador para los nuevos caballos, agregó. Les ayuda a adaptarse, les muestra que es seguro volver a confiar. El éxito de Nuevos Horizontes había desatado un movimiento. Inspirados por el santuario, otros empresarios comenzaron a financiar proyectos similares en sus regiones. Miren esto, señaló Clara a un grupo de visitantes. Rayo está guiando a Tempestad al pastizal, mostrándole el camino. ¿Quién hubiera pensado que el caballo que encontramos abandonado en el desierto se convertiría en un símbolo tan poderoso de recuperación? Juan abrazó a su esposa, con el pecho hinchado de orgullo al ver a su hijo, Miguel, liderando una sesión de entrenamiento para jóvenes aprendices. No solo Rayo había cambiado, todos lo habían hecho. Todos aprendimos que, a veces, perderlo todo nos ayuda a encontrar un propósito mayor. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo con naranjas ardientes y suaves rosas sobre los amplios pastizales. Rayo y Tempestad pastaban pacíficamente uno al lado del otro, sus crines ondeando con la cálida brisa de la tarde. Miguel se sentó en la cerca con Toto a su lado, observando la escena con una sonrisa tranquila. Llegó la mañana de la primera visita de Andrés Mendoza al santuario de Nuevos Horizontes. Miguel estaba nervioso, pero se mantuvo firme, listo para estar presente en este momento tan importante. Rayo, fuerte y erguido, parecía entender lo mucho que significaba este encuentro. Andrés llegó acompañado solo por su padre y su terapeuta. Beatriz ya no vestía un elegante traje. Ya no caminaba con arrogancia. En su lugar, vestía sencillamente, con ojeras bajo los ojos y una expresión más suave. Parecía mayor, pero más ligera, como si el peso del orgullo hubiera sido reemplazado por algo doloroso, pero liberador. Andrés respiró hondo y negó con la cabeza. No, padre. Necesito estar aquí. Por Rayo. Miguel dio un paso adelante, rompiendo el silencio. Ven a conocer al verdadero Rayo, dijo con suavidad. No al caballo de carreras que querías que fuera, sino a quien realmente es. Rayo levantó la cabeza al oír la voz de su antiguo dueño. Todos contuvieron el aliento, esperando, sin saber cómo reaccionaría. Pero el caballo, sabio de una forma en que solo los animales pueden serlo, se mantuvo tranquilo y receptivo. Andrés dudó, luego avanzó con la mano temblorosa. Tras un momento, Rayo permitió su contacto. El rostro del joven se desmoronó y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Ricardo Mendoza colocó una mano firme pero amable en el hombro de su hijo, con los ojos empañados. Todos estamos aprendiendo, hijo, dijo. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejores. Mientras caminaban, Andrés habló en voz baja. ¿Sabes qué he aprendido en estos meses? A veces, tenemos que perder algo valioso para encontrar algo aún más grande. Miguel sonrió, su mirada viajando hasta Rayo, que ahora galopaba libremente por el pastizal con los otros caballos. No soy yo quien es sabio, dijo. Lo son ellos. Cada caballo aquí tiene una historia de fortaleza y supervivencia. Incluso tú, si estás dispuesto a escuchar. El sol comenzaba a ponerse cuando Andrés se preparó para irse. Antes de alejarse, miró a Miguel por última vez. No solo salvaste la vida de Rayo aquel día en el desierto, dijo en voz baja. También salvaste la mía. Aunque no te hayas dado cuenta. Luego, se inclinó hacia Rayo y susurró, a veces,
Los que parecen estar más perdidos son los que más necesitan amor para encontrar el camino de regreso. Gracias por ser parte de este viaje. Esta no es solo una historia sobre un caballo, es sobre segundas oportunidades, sobre encontrar un propósito en la pérdida y sobre el poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que perdiste algo, solo para encontrar algo aún más grande? Nos encantaría conocer tu historia. Y si crees en las segundas oportunidades, en la belleza de la transformación y en el poder de la bondad, únete a nuestra comunidad. Dale like a este video, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más historias que te emocionarán e inspirarán. Porque, a veces, los que parecen estar más perdidos, son los que más necesitan amor. Ahora dinos, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos con esta conversación.